Y qué hermoso poder alabarle al Señor y decirle que Él es grande y reconocer que Él es poderoso. ¿Cuánto podemos decir? El Señor es grande. El Señor es grande Y poderoso. y poderoso. Porque Goliat era grande, pero no era poderoso. David no era grande, pero era poderoso. Y bueno, que podemos decir con todo nuestro corazón que nuestro Dios es grande. Y podemos decir que mi Dios, ¿cuánto puede decir? Mi Dios es grande. Mi Dios es grande. Yo quisiera esta mañana compartir con ustedes para que nos alentemos en la fe. Amén. Pero para que nos alentemos a creer, a creerle al Señor. Si estamos aquí es porque ya le hemos creído, ¿amén? Amén. ¿Cuántos han creído que Jesucristo es el Señor? Amén. Que es el Salvador. ¿Cuántos creen que Jesucristo viene? Amén. Hemos creído. Estamos aquí porque creemos, porque esperamos en Él. Y cuando vemos en su palabra que sin fe es imposible agradar a quién. A Dios. Sin fe es imposible. Pero podemos tener, como venimos diciendo estos últimos reuniones, buenas intenciones. Pero con buenas intenciones no es posible agradar a Dios. Es con fe. Es con fe. Y esa fe puesta en obra. Porque en la palabra de Dios encontramos que la fe sin obra es... La fe sin obra es muerta en sí misma. Pero yo le invito a que me acompañe al libro de Romanos. Vamos a leer algunos pasajes esta mañana. Porque me sorprendía cuando preparaba este tema, que tenía en mente otro tema y terminé en este, pero bueno, ya el otro tema lo daré otro día. Pero cuando miraba en las escrituras de la fe, del creer, de las obras, digo, Señor, cuánto amor tienes para nuestras vidas. Porque muchas veces yo lo he dicho, no sé usted, creo. Pero quizás tendría que haber dicho como aquel que venía a Jesús trayendo a su hijo que era enfermo y que por ahí lo echaban en el fuego y por ahí lo echaban en el agua. ¿Se acuerdan que lo trajeron a sus discípulos no pudieron hacer nada y lo trajeron a Jesús? Y Jesús les dijo, ¿hace cuánto que padece esto, niño? Oh, hace desde niño. Entonces, viendo esta situación que ya habían intentado y no se había sucedido nada, el Padre lo trae a Jesús. Y Jesús se dirige al Padre de este muchacho, de este joven. Y le dice, ¿tú crees que puedo hacer esto? ¿Tú crees? Y él dijo, sí creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Amén. Yo creo que esta será una oración para nuestro corazón. Señor, ayúdanos en la parte que todavía no te creemos. Y usted dirá, bueno, hermano Pablo, por hace muchos años que venimos siguiendo al Señor. Sí, los discípulos también. Y hasta el último momento Jesús les reprochó su incredulidad y la dureza de su corazón. Yo le invito a abrir su Biblia en Romanos, capítulo 10. Romanos capítulo 10, el versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de la muerte, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Y pasemos al versículo 11.
Pues las Escrituras dicen, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y vamos al versículo 16. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Y vamos al versículo 17. He aquí la fe, que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. ¿Recuerdan el domingo pasado que decíamos que teníamos que leer la palabra? Que tenemos que fundamentarnos en la palabra. Tenemos que decidir por su palabra, caminar por su palabra. Y aquí en el libro de Romanos dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero dice, con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Cuando creemos en el Señor, como decía al principio que estábamos cantando, estamos confesando que Él es grande. Amén. ¿Cómo decía la última canción? Grande eres tú, grandes tus milagros son. no hay otro. Estamos confesando lo que creemos en el corazón. ¿Creemos en el corazón que Él es grande? Sí. Amén. ¿Creemos en el corazón que no hay milagro como lo que hace Él? Amén. ¿Se anima que lo cantemos? Grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Aunque por ahí parece que ese grande no nos escucha. ¿Le ha pasado? Que oramos y pareciera que no tenemos respuesta. Como si el Señor tan grande que lo llena todo, no atendiera a mis oraciones. Es ahí donde tengo que creer. Amén. Cuando el Señor le dijo a Abraham, dame tu hijo. Y siempre tomamos este ejemplo de fe. Dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y la verdad que cuando leemos el pasaje nos emociona, leemos y que Abraham valiente, que el niño le pregunta, Padre, está todo muy bien. Tenemos la leña, tenemos el fuego, tenemos el cuchillo, pero ¿y el cordero? Dios proveerá. Aún sabiendo que Él es el Cordero. Cuando Dios le pide su hijo a Abraham, Abraham puso en marcha su fe. ¿Qué fe puso en marcha? Una promesa de Dios. Había una promesa de Dios para él. Pero con esta acción anulaba la promesa. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, de ti te daré un hijo y será una nación grande. Y Abraham ya era viejo. Y su esposa también. Y Dios le dio un hijo. Haga cálculos. ¿Habría tiempo o posibilidades que volviera a tener otro hijo y criarlo para que de ese otro hijo hubiese una nación grande? Eso hubiéramos pensado nosotros, yo por lo menos. Señor, si tú me has dicho que de esta mi descendencia harás una nación grande, ¿por qué me pides que lo sacrifique? Y ahí entra en juego la fe de Abraham, a una palabra de Dios. El Señor le dijo, ven, y él fue. Y pienso, no está en las Escrituras, pero pienso, déjenme pensar, ¿qué habrá pensado Abraham todo ese camino hasta llegar al norte? ¿Cuál habrá sido la conversación con sus siervos que iban allí? Y cuando llega el momento que era muy difícil, Abraham le dice a los siervos, ustedes quédense, yo voy a ir con el niño.
Fíjense la fe en obra. Adoraremos y volveremos. Pero lo iba a matar. Estaba dispuesto. Llegaron allí preparados, usted conoce la historia. Y en el momento de sacrificar a su idea, ahora me basta. ¿Hasta dónde llego a creerle al Señor? Señor, si tú me pides estas gafas y yo te las tengo que dar, Señor, ya no veo. Es un problema de Él. A su promesa, a su palabra, que Dios es fiel. Jamás nos dejará, jamás nos defraudará. Jamás nos dejará en el desierto solos. No que nos andaremos en el desierto. Y cuando Abraham puso en marcha la fe, ¿sabe cuándo puso en marcha la fe Abraham? Cuando puso en obra su fe, cuando ya salió de su casa. Recibió una orden y empezó a preparar. ¿Qué excusa le habrá dado a Sara? No lo sé. ¿Qué le habrá dicho a Sara dónde iba? No sé, porque él tampoco sabía dónde iba. Él iba y se le dijo, allá en el monte. Si no me equivoco, en el monte Moriah. Y Dios bendijo a Abraham en gran manera. Y esa parte nos gusta, ¿no? ¿Cuánto queremos ser bendecidos por Dios? Amén. ¿Cuántos ya somos bendecidos por Dios? Amén. La fe en obras. Y aquí dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y cuando vemos que el Señor nos habla, y le invito a que me acompañe al libro de Marcos, capítulo 9. Marcos, capítulo 9, el versículo 14. Aquí había una situación que es de lo que le hablé al principio, de este hombre que tenía el niño enfermo. 9, en el versículo 21. Vamos a leer desde el 20. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, que cayó en tierra, se revolcaba, que cayendo en tierra se revolcaba, echando humarajo. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Y él le dijo, desde niño. El versículo 23, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, ¿qué dice? Al que cree, todo es posible. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Amén. Y aquí, este hombre, enfrentado con la palabra de Jesús, que le dice, si crees, porque al que cree, todo le es posible. Amén. Y encontramos en otros pasajes cuando Jesús venía algún enfermo a Jesús, Jesús le dijo, conforme a tu fe te sea hecho. ¿Cuál es la medida de la fe? Es la acción que podamos tener. Y es que este hombre, cuando Jesús le dice, al que cree todo le es posible, le dice, sí Señor, yo creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Amén. En mi incredulidad. Y allí mismo, en el libro de Marcos, encontramos, permíteme que se me fue el pasaje, el versículo 16, Marcos 16. Aquí está. Marcos capítulo 16, el versículo 14. Finalmente se le apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de su corazón, porque no habían creído a los que le habían visto. Hasta aquí primero. Fíjese, Jesús
que estuvo 3 años con sus discípulos. Estos hombres que vieron grandes milagros. Estos hombres que estuvieron con Jesús 3 años, que vieron de todo, escucharon de todo. Vieron el obrar poderoso del Señor, vieron su misericordia, vieron su multiplicación de los panes y los peces, en muchas cosas. Vieron a Jesús caminando sobre el agua. Después que vieron tantas cosas, y ya Jesús resucitado, le dice, se le apareció, estaban en una casa, y le reprochó su incredulidad y la dureza de su corazón, porque no habían creído. ¿Cómo que no habían creído? Señor, eran tus discípulos. Tú les habías enseñado. Contigo caminaron. ¿Cómo que no creen? Sí, no creían. Jesús sabía, dice, la dureza de vuestro corazón y la incredulidad. Y miraba para mí mismo cuánta dureza y cuánta incredulidad en muchas cosas. ¿Sabe por qué? Porque a veces me preocupo de más en algunas cosas. Y eso me quita visión de otras. Y me preocupo porque mi mano tiene que llegar. Yo tengo que poder, yo tengo que hacer, yo tengo que pagar. Pero cuando creemos en el Señor, sabemos que el Señor va delante nuestro. Amén. Y vemos en el pueblo de Israel cuando enviaron a los 12 a ver la tierra, ¿se acuerdan? Vaya de mí, y cuando fueron y miraron, dijeron sí, 10 dijeron que no, 2 dijeron que sí, y creyeron a los 10. Y dice que cuando creyeron los 10 se desanimaron todos. Y los otros que habían creído, los 2, dijeron, ¿no se acuerdan? Cada día la nube que iba. ¿Se han olvidado que a la noche había un fuego? ¿Se han olvidado que este Dios iba por delante a ver dónde iban a acampar ustedes? Dios ya está allí, Pablo, ¿por qué te preocupas? Dios ya está allí. Y a veces clamamos por nuestros hijos, por nuestra familia, por nuestra situación, por nuestro trabajo. Y estamos cada día, Señor, Señor. ¿Por qué? Porque es una necesidad que tenemos. Y es verdad. Pero el Señor me decía, Pablo, con que me lo pidas una vez, espera. Cree. Cree. Pon en marcha tu fe, tus obras de fe. Sigue caminando. Como Pedro al bajar de la barca. ¿Por qué se hundió? Jesús le dijo, ¿por qué dudaste? ¿Por qué si venías bien? Y el apóstol Pablo dice en una parte, ¿quién nos estorbó si venían caminando bien? Y a veces miramos buscando por fuera culpables cuando yo tendría que mirar por dentro. Jesús le dice, por la dureza de vuestro corazón y la incredulidad. Pero ¿sabe qué más me sorprende de Jesús en este pasaje? Yo sé que usted ya lo ha leído. El versículo 15, ¿alguien me lo puede leer fuerte? Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Amén. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Amén. ¿A quién le dijo Jesús esto? A sus discípulos. El que no entiendo entonces. A ver, explíquemelo. ¿A quién le dijo Jesús esto? A
A los incrédulos y a los duros del corazón le había reprochado. A los mismos discípulos que dicen, ¿por qué no creyeron? ¿Por qué es tan duro vuestro corazón para entender? Pero vayan y prediquen lo que sí han visto y han oído y han creído. Y cuando hablamos recién de Abraham, Abraham no sintió del Señor, Abraham le creyó. Amén. Y vemos un montón de pasajes donde la fe en marcha no tiene nada que ver con el sentimiento. No tiene nada que ver. Muchas veces nos confundimos por nuestro propio sentimiento, pero la fe, el obrar en fe, es creyendo en Dios. Dice que Abraham caminó como viendo lo invisible. Y me acordaba del pasaje donde el apóstol Pablo y Sila, luego de haber sido azotados, lo pusieron en la cárcel de más adentro y le pusieron un somier, le prendieron el aire acondicionado. ¿Qué hicieron? En la cárcel de más adentro debe ser en la que menos ventilación tenía, en la que menos luz tenía y en la que menos limpia estaba. Porque era la de más adentro. Y allí, con las manos puestas en los manos y los pies en el cepo, sentían. ¿A eso dice? ¿Que sentían? ¿Qué hicieron? Alabar. Pablo y Sila, ustedes están pensando bien. En esa situación, lastimado, luego de haber sido golpeado, en esa situación incómoda, acalambrados, hasta la medianoche. ¿Por qué alabaron? ¿Por qué cantaron? Porque creían. No dijeron, vamos a cantar para que se rompan las cadenas. No. Ellos sabían que al otro día había un juicio. No empezaron a cantar para que el Señor transforme la situación. No empezaron a cantar para que el Señor cambie la situación familiar. Comenzaron a cantar porque Él es digno de toda gloria. Amén. Porque Él es el Señor. Esa es la fe en obra. ¿Y qué sucedió? Sabemos, las cárceles se sacudió, se abrieron las puertas, se rompieron las cadenas. ¿Eso esperaba Pablo y Sila? No. Esto hizo el Señor. Amén. Obrando, viendo una fe en marcha. ¿Cuánto más hará el Señor si ponemos nuestra fe en marcha? Amén. La fe sin obra es muerta. Hay un pasaje que dice, muéstrame tu fe sin tus obras, algo así. Yo te mostraré mi fe por mis obras. Y no hablamos de la obra que hay que hacer aquí, de la pintura, no estamos hablando de obras espirituales. Hablando de obras espirituales. ¿Cuál es la obra que yo tengo que hacer? Como hijo de Dios. ¿Qué es lo que tengo que creerle al Señor? ¿Creemos que el Señor me guarda? Amén. ¿Qué dice el Salmo 23? Jehová, Mi pastor, y alguna cosa me faltará. ¿A cuánto le falta algo? Es que no es Jehová nuestro pastor. Sí es Jehová nuestro pastor. Creerle, hermanos, creámosle al Señor. Él nos sorprenderá en todas las áreas de nuestras vidas. Cuando hablamos de creerle al Señor y tenemos peticiones delante de Él, tenemos delante de Él nuestras oraciones clamando al Señor por diferentes situaciones. Y le hemos contado un testimonio ayer que el Señor nos bendijo con 800 euros en menos de un minuto. ¿No se escuchó? El Señor ayer nos bendijo con 800 euros en menos de un minuto. Y en 2 minutos ya no lo teníamos. Fuimos a hacer una compra. Compramos para mi trabajo. Voy a pagar. Me dicen 340 y algo. Pagamos.
dan todos los papeles para retirar el material. Digo, acá hay un error. Pues nosotros íbamos llevando la cuenta y ya íbamos como 1000 y pico. Y me dan todo para retirar el material y pedirme. Le digo, ¿ahorita? Y yo le digo, mira, no nos podemos ir. Porque ya se me bendijo, me cargo el material y me vengo, total. No. Y justo la señorita que estaba allí cerraba la caja, se cambiaba y se iba. O sea que yo me cargaba el material y me venía. Me beneficiaba con plato de ducha, con váter y con todas esas cosas. Y le digo, discúlpeme, se ha equivocado, me ha cobrado mal. No puede ser, sí. No puede ser 300 y algo. Si eso cuesta los 2 watts solo. Perdón, me confundí. Y yo pensé que se había equivocado en 400. Cuando voy a pagar eran 800 y algo. Pero qué bien que hace el corazón. Qué bien que hace creerle al Señor. Y obrar en consecuencia. Si bien es cierto que hay muchas cosas que no entendemos, pero es necesario que caminemos y obremos en fe. Amén. ¿Cuánto tenemos peticiones esta mañana? Así, Señor, todos, o casi todos. ¿Puedes creer? A mí me pasó algo similar. Me fui a comprar panificado y está la máquina del dinero. Y cuando la gente formaba fila y yo cuando me tocó pagar, empezó el dinero a caerse. Caer el dinero de la máquina. Sí. Era 20, 50, 20. Y me asusté porque yo solo tenía 2 euros. 2 euros. ¿Verdad? Para comprar el panificado. Y entonces yo me asusté cuando caía el dinero, cuando yo realmente tenía que coger ese dinero porque caía para mí. Entonces yo miré a mi alrededor, quería saber de quién era el cambio que caía tanto. Entonces yo pregunté quién, y no, es tuyo. ¿Verdad? Y yo no sabía, pero es que yo no sabía qué hacer. Entonces yo cogí el dinero y no sé, alguien me podía decir de quién era, pero nadie quería el dinero. No es mío. Y cayó como 70, 80 euros. Sí. Y una vez del cajero me fui, también aquí en el banco, y estaba el dinero colgándose del cajero. No se retiró. Sí. Bueno, ese es distinto porque no sabes quién era, pero aquel Por maduro. eso digo que hay cosas así, algo que pasa que tú no sabes por qué. Claro. Algo así, no sé. Que yo te digo que esas cosas uno no lo espera. Porque siempre uno espera su cambio. Sí. Imagínense de 2 euros que la máquina le dé 80. Grandes sus milagros son para nosotros. El Señor nos sorprenderá cuando empecemos a caminar. Cuando empecemos a caminar y a creer en el Señor. No será fácil, porque para Abraham no fue fácil. Y nos gozamos en la historia de Abraham. Pero yo te animo a creerle al Señor, a que le creamos. Para que cuando nos encontremos con el Señor diga, pero ¿por qué dudaste? Pablo, ¿por qué sos tan duro de corazón? ¿Por qué no crees? Y yo estoy contigo. ¿Por qué no crees que yo no te dejaré, no te desampararé? He dado mi vida por ti, mira si te voy a dejar. Y más de una vez nos hemos sentido solos. Pero eso no quiere decir que el Señor no estaba. Eso no quiere decir que su Espíritu Santo no estaba con nosotros. Yo te animo a que le podamos decir, Señor, ayúdame en mi incredulidad. ¿Te animas a orar al Señor esta mañana? Amén. ¿Te animas a orar al Señor? Cierra tus ojos allí sentado como estás. Y Señor, eleva tu voz y ora, Señor. Señor, hemos creído en tu palabra. Señor, hemos escuchado tu palabra, nos has hablado muchas veces. Y al leer tu palabra tenemos instrucciones tuyas para seguir adelante. Y allí nuestro pensamiento
nuestro cuestionamiento humano, nuestros propios pensamientos que nos apartan de tu verdad, que nos apartan de tu palabra. Señor, te rogamos esta mañana y te pedimos perdón por no creerte, por muchas veces dudar de tu fidelidad, por muchas veces dudar de tu amor, de tu comprensión, de tus cuidados, de tus promesas, de tu palabra. Señor, ayúdanos. Creemos en ti. Y esta mañana confesamos con nuestras bocas que tú eres nuestro Señor. Que tú eres grande, que tú eres poderoso, que grandes son tus milagros, que somos tus hijos. Señor, bendice tu pueblo esta mañana y que podamos caminar en fe, que podamos creerte que tú eres quien sana todas nuestras dolencias, que podamos creerte, Señor, que tú estás con nosotros cada día, aunque no podamos sentir en nuestras emociones tu presencia, tú estás, tú nos acompañas. Tu presencia está con nosotros y te decimos gracias. Señor, bendice cada vida esta mañana. Bendice cada hogar esta mañana. Que sea tu palabra obrando en nuestros corazones y que podamos caminar en fe. Porque sin fe es imposible agradarte. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a caminar contigo, sabiendo que nuestras vidas están en tus manos, que nuestras familias están en tus manos, que nuestros trabajos están en tus manos, que nuestro mañana, si hubiera un mañana, están en tus manos. Amén. Señor, gracias te damos. Señor, y que podamos proclamar tu nombre, tu poder y tu gloria. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.